Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura, una vez que se terminó este receso legislativo y dieran inicio a algunas sesiones. Una de ellas de la Comisión de Relaciones Internacionales, que pidió la comparecencia de las autoridades de Estado, entre ellas el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno y también la ministra de Relaciones Exteriores. A propósito de esto, esta sesión se declaró de forma reservada y posterior se suspendió. Esto debido al pedido que se pueda entregar la información solo a los integrantes de la mesa legislativa y a los representantes de las funciones del Estado que acudieron hasta esta comisión. A propósito de esto, la vicepresidenta de la legislatura, Viviana Veloz, se refirió a lo que sería este pedido de reserva y también a las acciones que hoy tenga que tomar el gobierno nacional para responder esta incursión a la Embajada de México. Escuchemos lo que mencionó. Suspendida, ahora no sabemos cuándo van a volver a convocar. Es obvio, es público que no quieren darle cuentas al Ecuador, no quieren rendir cuentas de lo que sucedió el día viernes 5 de abril. No hay razón para que esta sesión se declare en reserva, puesto que no atenta contra la seguridad del Estado, de acuerdo a nuestra normativa vigente. Solamente son, como lo he señalado, leguleyadas para obstaculizar el trabajo de fiscalización, para que el país no sepa la verdad, pero lo que no quiere hacer esta Asamblea Nacional, y no voy a generalizar, porque nosotros como Revolución Ciudadana iniciamos ya el proceso de fiscalización, tanto en la comisión como con la presentación de las dos solicitudes de enjuiciamiento político, pero lo que no quiere hacer el resto de legisladores o de esta comisión de fiscalizar, ya el día de ayer con las comparecencias en la sede de la OEA, quedó demostrado que el Ecuador fue el que tuvo una grave violación sobre las normativas internacionales a la soberanía de la República de México y que de la misma forma lo condenaron el resto de países. Ayer Ecuador se quedó solo con un argumento vacío y dejando aún más agudizado este problema que tenemos a nivel internacional con la República Mexicana y que, como lo he señalado, va a traer consecuencias económicas y también va a traer consecuencias sociales. Asambleísta, como Asamblea Nacional, ¿ustedes van a pedir un pronunciamiento de la función del Estado en este caso? Esta función del Estado debió pronunciarse el mismo día que sucedieron estos hechos. Lamentablemente no se lo ha realizado y cuando se quiere fiscalizar se obstaculiza. Por eso hemos manifestado también que la Asamblea, siendo el primer poder del Estado, debe ser independiente, que no cometan los mismos errores que en el periodo anterior, que no quieran convertir a esta asamblea en una oficina de Carondelet o en el patio trasero de Carondelet. Esta asamblea debe fiscalizar de manera independiente, de manera imparcial y de manera transparente y darle la verdad al país de lo que sucedió. ¿Pero por qué quieren ocultar los hechos? Porque no tienen argumentos, porque han mentido, porque la ministra del Interior y la canciller y el gobierno deben responderle al país con hechos que efectivamente había tal riesgo de fuga que ya con los videos que ayer se hicieron públicos se pudo constatar que no había tal riesgo y que lo que hicieron fue contrario a la Constitución, a la normativa legal y a la normativa institucional, incluso no observaron lo que dispone nuestro bloque de constitucionalidad. Así que ellos tienen graves responsabilidades políticas y me atrevería también a decir que tienen graves responsabilidades legales en la vía jurisdiccional también. De ninguna forma. La canciller de la República el día viernes en un noticiero, ella manifestó que no había riesgo de fuga en la mañana. La canciller de la República, ustedes pueden revisar en el noticiero Notimundo. La canciller allí manifestó textual que no había ningún riesgo de fuga, que todo estaba controlado. En la tarde lo que hicieron fue una violación a la soberanía de México. Y no observaron la ley y procedieron conforme ya es de conocimiento público. Incluso decían que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba en un auto diplomático, que ya estaba listo para fugarse. Pero con los videos de ayer, no solamente el país, sino también el mundo entero, se dio cuenta que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba dentro de su habitación y que lo sacaron de una manera abrupta, fue golpeado, fue vejado. Pero además también, vamos más allá de lo que sucedió.
se atrevieron a ponerle una arma en la cabeza a un diplomático. Lo vieron ayer en los videos. Es gravísimo lo que ha hecho el Ecuador. Lo que se realizó fue con tintes de autoritarismo. Por eso lo hemos dicho. En un país democrático, el derecho debe ser la fuerza de la razón. Incluso se debe actuar bajo el principio de legalidad, no bajo cualquier opinión o pensamiento o percepción como ahora estilan los ministros de este gobierno. Y solamente en un nivel autoritario se utiliza la fuerza del poder para imponer miedos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque el gobierno estaba cayendo en sus encuestas, porque no iba a ganar su consulta popular y querían tener un trofeo. Pero me atrevo también a decir que la jugada le salió muy mal a este gobierno y quienes tendrán que pagar las consecuencias seremos los ecuatorianos. Porque ¿quiénes pagaremos las indemnizaciones? Los ecuatorianos. El dinero que van a incrementar del IVA del 12 al 15%, seguramente esa millonaria indemnización nos tocará pagar de los bolsillos de los ecuatorianos. Porque los migrantes, la gente que atraviesa por México, las consecuencias las termina lamentablemente pagando la gente y eso creo que no valoró el gobierno nacional. ¿Su reacción frente a la resolución de la OEA que ya condenó enérgicamente lo hecho por el gobierno de Noboa? Lo he manifestado, es una reacción contundente, rechazando lo que el Ecuador ha hecho, porque el Ecuador ha hecho, ni siquiera lo hizo dictaduras como las de Pinochet, como las de Vilela, que incluso en esas dictaduras respetaban las sedes diplomáticas y la normativa internacional. Entonces, nuestra reacción ha sido desde un inicio que no vamos a ser cómplices de un gobierno autoritario, de un gobierno que irrespeta, de un gobierno que no protege a su población y que tampoco respeta los tratados internacionales. Asambleísta, pero tampoco se debe dejar pasar por alto que Jorge Glass aparentemente ese beneficio que tuvo vino cuestionado ya que él tenía que enfrentar procesos legales. Usted ha leído la Convención de Caracas, es el Estado asilante el que tiene la facultad de determinar si procede o no el asilo político y de determinar la naturaleza del delito, y es así que la República Mexicana estableció bajo su facultad que Jorge Glass es un perseguido político en este país. De la misma manera lo hizo el segundo vicepresidente Egner Recalde, quien ha insistido que lo actuado por el presidente Daniel Noboa en lo referente a la incursión a la Embajada de México y el arresto al ex vicepresidente Jorge Glass no fue oportuno, teniendo en cuenta que varias de las operaciones comerciales y también diplomáticas se venía manteniendo con México de la mejor manera. Esto fue lo que mencionó. Bueno, primero hay que pensar en el país. Trabajar en ese sentido, de despojarnos de intereses partidistas, intereses de grupos de poder económico, político, y trabajar pro gobierno, pro país y respaldar las gestiones que está realizando el gobierno. Si bien es cierto, existe una crisis diplomática causada e iniciada por el gobierno de México, por las declaraciones del presidente de ese país, y más aún cuando ellos incumplieron con lo que establece el convenio de Viena y los convenios que existen a nivel internacional. Entonces, nosotros como gobierno hemos actuado en derecho, hemos actuado de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. ¿Eso no sostiene la OEA, asambleísta? Bueno, hay que analizar las intervenciones de todos los que concurrieron a la OEA y manifestaron claramente que no están de acuerdo al actuar del gobierno, pero tampoco están de acuerdo el actuar del gobierno de México. Señor vicepresidente, en ese sentido, hace pocos instantes ya la OEA aprobó una resolución con 29 votos condenando esta actuación del gobierno ecuatoriano y llamando al diálogo entre Ecuador y México. Como autoridad de la primera función del Estado, su reacción, por favor. Bueno, ¿y cuál es la condena que ha recibido México al ultrajar y al incumplir las normas establecidas a nivel internacional? O sea, nosotros siempre tenemos que bajar la cabeza. Nosotros debemos ser altivos como ecuatorianos y no soportar de que nos traten como siempre nos han tratado. Ahora existe un presidente de la República puesto los pantalones y decidido a hacer respetar la normativa interna y externa, y tampoco aceptar las pretensiones de ciertos grupos de poder político y económico que han estado incrustados en actos delictivos. Así que, estimados compañeros comunicadores, creo que ustedes más que nadie están al tanto
de las situaciones, para qué ha servido la Embajada de México, para ser vehículo para quienes han sido sentenciados y procesados, han tenido como un vehículo para salir fuera del país, dejando impune sus actuaciones y atentando, quienes han atentado contra los recursos del Estado. Así que estamos firmes en las decisiones y la firmeza del presidente de la República está ahí firme, pero siempre va a estar vigilante para atender las necesidades y requerimientos del pueblo ecuatoriano. La ministra de Gobierno y del Interior, que está compareciendo hoy, ha señalado de que en el pacto con RC no incluía la impunidad. Así es, nosotros desde el inicio manifestamos de que no existía ni existe pacto para ningún tipo de actos de impunidad. Y ustedes son fieles testigos, como el pueblo ecuatoriano, la actuación del gobierno en conjunto con la señora fiscal. Y seguiremos trabajando en ese sentido porque es hora de que se ponga alto a los actos que se han dado en despilfarrar los recursos del Estado y beneficiándose ciertos grupos que todos los conocemos, que por más de 15 años al país le han llevado al caos que estamos viviendo, y ese caos lo está combatiendo el gobierno, buscando la seguridad, y a través de la seguridad estamos buscando la reactivación del aparato productivo. Autoridades de la Asamblea que han reiterado que darán seguimiento se seguirá un proceso de fiscalización en torno a lo que fue el actuar de las autoridades de gobierno y también del presidente Daniel Noboa una vez que se han roto las relaciones diplomáticas con México. Es el informe que le estamos llevando. Con esto regresamos. Corape informa.